Bienvenidos a La Inmersión, un programa donde vamos a contar y analizar historias, casos y mitos, con el propósito de meternos en aguas profundas para cuestionar su origen y su propósito. Navegaremos mares utilizando el psicoanálisis como barco y como brújula. Sean bienvenidos a un capítulo más de La Inmersión y como cada martes estamos aquí con nuevos escritos y con información y con cosas no tan educativas ni tan entretenidas, sin embargo es algo cultural y de calidad. Sean todos bienvenidos. Rodrigo, ¿cómo estás? Muy bien, Jerry, más cultural que divertido. No, pero ahí tiene que ser divertido. Sí. Si no, sí. no nos tendrían aquí. Y precisamente a petición del público, para que se entretengan un poquito más, muchos de los comentarios y de los mensajes que recibimos fue acerca del tema de los sueños. Como que el tema de los sueños es algo que pega, que llama, que como que qué demonios con ese tema de los sueños. Y traigo un sueño famoso con mucha carnita, con mucho corte, que espero les haga como reflexionar. Y principalmente es un ejemplo de que los sueños no se interpretan con las palabras como significados. Es decir, sueño con serpientes significa tal cosa. Sueño que se me caen los dientes, vete a checar. ¿No? Sueño con agua significa que, ¿no? Este es un ejemplo muy, muy bonito y que ejemplifica esos términos y le vamos a dar. Y es que los sueños es algo que todo ser humano tiene, nos sucede a todos y es algo al que no le podemos dar un lugar. No sabemos cómo darle un lugar. Y lo más cercano a lo que se tiene acceso sería a una interpretación por símbolos, ¿no? O por lo que estás mencionando, ¿no? La serpiente significa tal, el cocodrilo es porque a ti te va a suceder, ¿no? O como premoniciones, también es lo más accesible de información a lo que uno tiene para poder rendir cuenta de los sueños, de algo que todo mundo, a todo mundo le sucede. Sí, yo creo que es tema cultural, como cultural y que apacigua. O sea, como que tranquiliza que te digan, es que si soñaste con tal cosa, significa tal cosa. Como que puede llegar a calmar. Cosa que no muchas veces sucede. O sea, en realidad un sueño como que altera y mueve cosas y qué chingados. O sea, no sé si te ha pasado y lo pongo como ejemplo. ¿Por qué en ciertos sueños te despiertas de golpe? ¿Y por qué en ciertos sueños no? Y hay sueños en los que hasta se siente que está el clímax subiendo, o sea, la temperatura se está elevando y que está preocupando. Y que de repente, ¡pum!, te despiertas y despiertas, pero con la sensación del sueño como si en realidad lo estuvieras viviendo. Sí. Ahí va a ser como comercial, pero la película de Inception, de mis películas favoritas, creo que pone muy bonito la manera de los sueños. Digo, obviamente ciencia ficción también no es nada del otro mundo, pero sí coloca el sueño como con esas responsabilidades, con esas cosas, con esos puntitos que pudiéramos seguir, que es como más gráfico, ¿no? No nos muestran un sueño como algo que vaya a pasar, sino algo tuyo. Y ahí se hace todo un desmadre. Véanla,
Está bonita. Sí, y que también en una película es una de las formas en la que puedes ejemplificar lo que sucede, ¿no? Porque hablándolo, pues igual lo puedes narrar y puedes contarlo de muchas formas, el de que es que esto es lo que sucede, pero si lo ves, igual y te relacionas más fácil con eso, ¿no? Sí, y creo que Freud lo pone muy bonito, nos da las pistas para seguirlos, más bien nos da la técnica. Ok. Para seguir el rastro, porque si no estaríamos cayendo en el si se te caen los dientes significa tal cosa. Más bien te da cómo utilizarlo, las herramientas y ya tú armas lo que sea. Sí, claro, porque hasta le tomó 2 tomos. Le tomó 2 tomos. Hablar de la interpretación de los sueños, que de hecho en tu cámara se alcanzan a ver los tomos allá atrás. Es el 4 y el 5. Bueno, están del otro lado. Sí. Pero son 2 tomos, o sea, no es un escrito sencillo, no es algo rápido de leer, sino, como dices, tiene bastante carnita ese escrito, del cual, pues, también leyéndolo, pues, también uno se nutre, ¿no? Y también hay que leer, ¿no? Sí. Hay que leer un poquito para entender que soñar con serpientes no significa no sé qué cosa. Bueno, también depende de la lectura, ¿no? Bueno, tienes un punto. Pero sí, Freud empieza a trabajar esto en años antes y su publicación es en el 1900, ¿ok? Es importante contextualizarlo en ese año y con lo que está sucediendo en esas épocas para poder dar contexto de lo que está sucediendo. Si no me equivoco, lo termina en el 1899, pero el libro es publicado hasta el 1900, ¿ok? Y menciona que todos los sueños son cumplimientos de deseo. Él presenta este caso como una teoría y ejemplo de que su teoría no se cumple. Es decir, que el sueño que siempre se ve en el sueño siempre se ve un deseo como cumplido, ¿ok? Este ejemplo que él registra y que pone como ejemplo, lo pone para contradecirse él mismo. Es decir, él está diciendo que un sueño siempre es un deseo como cumplido. Y muestra este sueño para decir, ¿saben qué? Mi teoría no es verdad. ¿Ok? Como un tipo, el sueño no es un cumplimiento de deseo. Ajá. Como un ejemplo de que no es. Ok. De lo que no es, ¿va? Este sueño tiene 3 registros de interpretación. Hoy vamos a ver nada más uno. Si les gusta, me escriben y me dicen que le sigamos con los otros 2, ¿ok? Digo que tiene registro porque hay 3 interpretaciones, 2 de Freud y una de Lacan. Ok. Y estos personajes se escribieron de esta paciente, ¿va? Freud había llamado a esta señora como la ingeniosa paciente, ¿ok? Lacan la pone como la bella carnicera. Por eso decía que tiene mucha carnita. Muchos pacientes que en ese entonces se le presentan querían demostrar que su teoría era incorrecta. Y uno de estos pacientes fue la bella carnicera. Este es el nombre que le da Lacan, ¿ok? Freud está trabajando con el tema de los sueños, diciendo que todos los sueños es un deseo como cumplido, tacatá. Y entonces los pacientes lo empiezan a retar. Dicen, no. Mi sueño no es así, ¿no? O sea, no. Lo que usted está diciendo no es cierto, ¿ok? Y entonces Freud, pues, habilidoso, dice, ándale, pues, órale. Vamos a platicarlo, demuéstrame que no es. Es que también, o sea, podría ser algo como contradictorio a lo que la persona pensaba del sueño. Entonces, por eso yo creo que confrontaban a Freud
en ese sentido, así de no me vas a sacar otras cosas porque es mi sueño. Sí. Yo sé qué onda con eso. Sí. Entonces, entre todos esos pacientes está la bella carnicera. Y el sueño es muy pequeñito, muy conciso. Y si no lo vemos de una manera como analítica, se podría decir, pues sí, tienes razón, o sea, tu sueño no se está cumpliendo, ¿va? La paciente le dice a Freud, usted dice que el sueño es un deseo cumplido. Le contaré uno que es todo lo contrario. El sueño dice así: quiero dar una comida, pero no dispongo sino de un poco de salmón ahumado. Pienso en salir de compras, pero recuerdo que es domingo y las tiendas están cerradas. Intento telefonear a algunos proveedores y resulta que el teléfono no funciona. De este modo, tengo que renunciar al deseo de dar una comida. Facilito. El sueño, ella quiere dar una comida, no puede porque no tiene nada. Tan se acabó. Y un sueño sencillito, ¿no? No fue pesadilla, nada. Nada, tranquilito. ¿Ok? Muchos de los sueños que tenemos están relacionados con el día anterior. Muchas motivantes por ese día. Así que Freud comienza a preguntar, a intervenir y a asociar libremente que hable del día anterior. ¿Ok? Cuentas que su marido es carnicero y le había dicho que quería iniciar una dieta para ello y sobre todo no aceptaría invitaciones a comer. Ese dato es importante. ¿Ok? La mujer se declara enamorada de su marido y bromea con él regodeando que no le compré caviar. Todos los días comería un bocadillo, pero no quiere por su alto precio, a pesar de que su marido estaría dispuesto a ofrecérselo. ¿Ok? En este pedacito hay algo bien interesante. Ella le dice a su marido que le compré caviar. Y el marido pues estaría complacido de comprárselo. Pero ella dice que no. O sea, quiero que me lo compres, pero no me lo compres porque es muy caro. ¿Ok? Pero ella solamente se comería un bocadillo de caviar. Y pues esto le llama la atención como a Freud y le empieza a preguntar como que, pues, ¿por qué no? O sea, ¿qué chingados? Y dice, no, pues es que... Sí, que fue un buen punto en donde Freud también le atina, ¿no? También la escucha que Freud tenía fue de, a ver, ¿qué onda con eso? Eso en particular. Y lo que empieza a suceder es que Freud la deja platicar y lo que encuentra es que ella lo que quería era seguir como con esa queja de su marido. Es decir, si el marido le compra el caviar, ya no podrían tener ese juego de, ay, ándale, cómprame caviar. Pues te lo compro. No, es que está muy caro. Ándale, cómprame caviar. ¿No? Y que en lo cotidiano se ve. O sea, en realidad no quiero caviar. Quiero estarte molestando. Porque es divertido. Digo, en una manera muy bonita. ¿No? Sí. O sea, lo vemos muchísimo. Entretenido. Sí. Para darle algo al día. Ándale. ¿No? Este cabrón está como muy tranquilo, ¿no? Vamos a molestarlo. ¿No? Y esto que empieza a preguntarle Freud resulta y resalta. Es más como conjetural, ¿va? Cuando Freud empieza a aprender el tema de la hipnosis, hay un ejercicio que hace la persona que está hipnotizando que daba una instrucción a la persona. Es decir, tú estás hipnotizado, estás como en tu viaje astral, supongamos, y te digo, Jerry, cuando despiertes, te vas a levantar y vas a apagar la luz. 1, 2,
3, te despiertas y lo primero que haces es levantarte, vas y apagas la luz. Y entonces la persona que estaba hipnotizando les preguntaba, oye, ¿y por qué estás apagando la luz? Y se dieron cuenta que contestaban cualquier pendejada. O sea, no sabían que... No sabían por qué. Y esto obviamente lo ve Freud. Y quiero suponer que esa es como una línea que pudiera llegar a manejar. En el sentido de cómo saber en qué momento le llama la atención algo o no. Bueno, pues Freud ya tenía práctica. Y tenía práctica con ese tipo de situaciones. ¿Cómo cuántos años tenía Freud? ¿O como en qué época fue esto? ¿Fue justamente ahí en lo de la interpretación de los sueños en 1900? No, Freud aprende... Bueno, lo de la hipnosis fue antes. Fue muchísimo antes. Como en los 50, 60. Ajá. Pero este del sueño que nos estás contando de esta práctica... Sí, fue en el 1900. En 1900, ok. Más o menos, más o menos. O sea, sí, ya tenía años de práctica, sí. Ya tenía su ratito el buen Freud. Y pero esto lo podemos tomar o ver más a grandes rasgos o más en la actualidad de cuántas veces hacemos cosas que ni siquiera sabemos por qué las hacemos. O que sí sabemos por qué las hacemos, pero damos una explicación o una narrativa que igual como que nada que ver, como cuando vas a análisis. Empiezas a hablar de otras cosas evitando algo. Sí. Y digamos, en pocas palabras, cuando está como en el trance, por así decirlo, se le da una instrucción, pero él no sabe que tiene esa instrucción, ni siquiera se entera. Lo chistoso es que dan cualquier tipo de pretexto de la acción que están haciendo, porque los ponían a hacer como cosas no raras, pero sí no comunes, ¿no? O sea, ¿por qué te despertarías y apagarías el foco luego? O sea, la primera acción es hacer algo. La primera acción sería hacer algo. Y lo curioso es que daban cualquier tipo de pretexto y eso era como, órale, ¿no? O sea, ¿qué onda con eso? ¿Qué onda con eso? Y me llamó la atención y precisamente por eso se los quise platicar, porque muchas veces pasa eso. O sea, nos pasan ese tipo de situaciones que, oye, ¿por qué estoy haciendo? Pues no sé. O sea, pero pues yo lo hago. O sea, hay algo desfigurado ahí que no tiene como una línea. No hay un seguimiento en el cual así como que puedas dar respuesta a bien. Es que fíjate que me acabo de acordar que leí algo en... A ver, espérame. Dale, no dale, sé dale. si aporte o ayude a lo que se está diciendo, pero en las conferencias de introducción al psicoanálisis hasta lo marqué, porque habla sobre un doctor que hipnotizaba. Dice, cierto doctor, Schrott, descubrió en 1912 que que a personas en estado de hipnosis profunda se les imparte la orden de soñar con procesos sexuales. También ese güey, ¿no? En el sueño así provocado, el material sexual aparece sustituido con símbolos. Por ejemplo, se ordena a una mujer soñar que mantiene comercio sexual con una amiga. En un sueño, esta amiga aparece con una maleta de viaje que tiene pegado un cartelillo que dice solo para damas. O sea, me acordé de dije, para que no nos vayamos tan lejos hablando de la hipnosis. O sea, me acordé que leí esto. No sé qué tanto aporte, pero hay unas, o sea... Es que al final les están dando ciertas indicaciones. Que no... Como... O sea, no estás consciente realmente. Y que puede ser que no sea de tu deseo. Exactamente. No es tuyo. Exactamente. Entonces, ¿cuántas veces nos hemos puesto a pensar, oye, ¿por qué estoy haciendo esto? O sea... Y en el mejor de los casos no hay respuesta. En el peor de los casos hay una respuesta que ni siquiera es tuya. ¿Sí me explico? Sí, claro. Y eso era lo que les pasaba muchas veces a las personas que estaban hipnotizadas, que daban una respuesta. O sea, daban un argumento del por qué se habían parado a apagar la luz. Cuando lo más lógico era que no la tuvieran. O que dijeran, pues no sé, pero pues ya lo hice, ¿no? Eso es como interesante.
y que ahorita lo vemos, quizás no como que estemos hipnotizados, pero sí llamaría la atención de las cosas que pudiéramos llegar a hacer y que no sabemos por qué, y que damos un argumento del por qué lo estamos haciendo cuando esa cosa ni siquiera es de nosotros. Ajá, y que sucede bastante. Cuando llega una persona al consultorio y te empieza a contar sus cosas, eso exactamente sucede. Hasta que de repente les preguntas, ey, ¿qué onda con eso, no? Y se quedan así sorprendidos, así como de, o me cachaste, Sí. o así de, híjole, me estaba haciendo güey, ¿no? Así Sí. como que no quería entrar en esos, por esos pasadizos, ¿no? Sí. Pero, pues, da la pista, Mm. ¿no? Te da una pista por dónde va. Pero sí. Que también me ha pasado muchas veces que con... Y hasta uno mismo. Ujú, O sea, ujú. hasta uno mismo. Sí, claro. Que dices una mentirilla. Ay, como para que no se dé cuenta, ¿no? Y a la sesión siguiente, no, pues es que la neta sí me está haciendo bien pendejo. Como que... Pero eso es hacer algo con eso, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, regresando al, Vamos. al relato, jalándole otra vez al hilito del relato, la paciente relata que el día anterior había ido a casa de una amiga a la que su marido elogiaba y que ella estaba celosa de esa amiga. Aunque esta amiga es delgada y a su marido le encantan las redondeces, la amiga le había expresado su interés por engordar. Además le dijo que su casa, en la casa de la bella carnicera y del carnicero, se comía muy bien. El salmón es el plato preferido de la amiga. Cuenta la paciente que un artista le pidió a su marido pintar su rostro, pues nunca había visto una cabeza tan impresionante. El carnicero, de quien Lacan dice que no tiene pelos en la lengua, lo replica. Una rebanada de un trozo de una hermosa muchacha sería más agradable que pintar mi cara. Aquí podríamos concluir en la primera interpretación. Ella tiene una amiga que la pone celosa. La amiga le pide que le invite a cenar porque en su casa se come muy bien. El marido había mencionado que quería bajar de peso y que no aceptaría invitaciones a cenar para poder bajar de peso. Es decir, si acepta invitaciones a cenar, engorda. Si la amiga engorda por la invitación a cenar, estaría más del gusto del marido, y eso es lo que quiere evitar. Entre más flaca la amiga, menos le gustará a su marido. El salmón ahumado es lo que cierra como la interpretación, ya que es el platillo preferido de la amiga, y es el único ingrediente con el que cuenta la bella carnicera. Y este dato lo corrobora Freud porque conocía a la amiga. Es decir, Freud dice, sí es cierto, a esta muchacha su comida favorita es el salmón. Entonces, recapitulando, Sí. el deseo de la bella carnicera en esta interpretación, ojo, en esta interpretación, el primer tiempo. En un primer momento es: no voy a dar una cena para que no engorde mi amiga, para que mi marido me siga como enamorado de mí. Que nada más tenga ojos para mí. Nada más tenga ojos para mí, ¿no? El deseo de la bella carnicera es que su marido continúe con ella y que no se fije en nadie más. Se me acaba de ocurrir algo. Dale. Porque la bella carnicera va con Freud y le dice, tu teoría está mal. Lo confronta, pero hay una demanda. O sea, quizás fue un sueño que estaba tan simple que posiblemente a ella le provocó algo. No sé si angustia, pero algo provocó para que llevara ese sueño en particular y le demandara a Freud así interpretarlo. Así de, no es cierto y mira, toma. Pero dándole todas las armas así de, dale, por favor. Por favor, ¿no? Sí. Es que no me gustaría meterme tanto
Porque En nada más así como que interpretarle cosas. no, Porque estamos hablando de otro tipo de interpretación, lo que estamos haciendo, lo que estoy haciendo. sí, porque en las otras interpretaciones se toca eso. Va. Yo soy el primero en decir que sí armes acá la trilogía. La trilogía. Y todos, por favor, pónganle ahí que sí. Estamos interesados. Lo importante de esta interpretación es que Freud no se deja llevar por la primera sensación. Porque el sueño es muy cortito, es muy sencillo, es muy fácil de entender, ¿no? Y si nos fuéramos con la finta, sería, bueno, pues tu deseo es dar una comida. No la diste, no se cumple el deseo y ahí le hubiera callado la boca a Freud. Que también Freud terco en decir, Sí. no, mi teoría está bien. Síguele, mamacita, órale, dale, ¿no? Y que al final tuvo razón. Sí, porque es parte de la práctica, de la técnica que él, pues, está aportando, ¿no? A los que practican el psicoanálisis. Sí. No, así, no nada más está por encimita y te dicen y ya no. Ya retomando a Lacan, los significantes, ¿no? Ahí están los significantes. ¿Qué onda con esos, no? O sea, ¿dónde está la atención? A ver, ¿dónde está tu escucha, güey? Pum, ahí está. Ahí hay algo, porque ahí hay 3 involucrados. Se está utilizando el salmón, se está utilizando algo involucrando a los 3. Ajá. O sea, un solo significante está revelando toda la dinámica que pudiera llegar a pasar. Y digo, yo creo que también Freud terco de no me vas a ganar. O sea, aquí hay algo. Sí, claro. También Sí, aferrado. Sí. Y uno lo sabe. O sea, uno lo sabe. Cuando estamos leyendo y no entiendes algo, y otra vez, Sí. y otra vez, y otra vez. Y nunca lo terminas de entender. Eso es un hecho. Pero, ¿qué tan aferrado estaba Freud para decir, a ver, sí, o sea, sí suena así, pero dale más. O sea, dame más de dónde cortar. Sí, vamos a escarbarle más, ¿no? Pues era su teoría. Sí. Y él sabía que iba por un buen camino, poniéndolo buen camino entre comillas, porque para él dar con personas, o sea, de que personas que fueran a decirle, oye, ayúdame a interpretar mis sueños, o que fueran a análisis con él, o sea, era porque también Freud ya también tuvo un recorrido. Él no tuvo un Freud como nos mencionaste en el primer capítulo. Sin embargo, él tenía un autoanálisis en el cual también terminó todo atormentado, y hay relatos en el que también no la pasaba tan bien con su ser por estar también interpretando sus sueños. Sí. Digo, ahí que no tuviera nadie, vemos. O sea, no lo sé. Porque hay muchas cartas. Entonces, pero no es lo mismo estar hablando con la persona. O sea, indiscutiblemente Freud tenía muy bien puestos los pantalones para meterse en ese tipo de cosas. Sí. Y ya tenía un recorrido bastante amplio en ese entonces para decir, bueno, ¿qué más, no? O sea, no le daba miedo. Yo creo que el punto principal era que no le daba miedo de que pudiera llegar a pasar. Sí. O sea, si nos hubiéramos quedado con que la señora, la bella carnicera, no iba a dar su comida, pues no hubiera pasado nada. Nos quedamos ahí. Pero Freud no se quedó con eso. ¿Y qué más? Y entonces, creo yo que a veces ese tipo de interpretaciones o ese tipo de cosas que se pueden llegar a jugar en los sueños pueden ser un poquito angustiantes. Y entonces no es lo mismo decir, pues es que quiero dar una comida y ya no pude, estoy celoso de mi amiga porque a mi marido le gustan las redondeces. Sí, claro. Entonces eso ya no está tan bonito. Sí, no, ya, o sea, porque también ya tiene un testigo. O sea, Freud siendo un testigo. En ese caso, ¿no? Freud, así de, o el analista, o sea, ya hay un testigo al cual se le está contando eso y que está escuchando que igual, o sea, que tú también estás aceptando en tu narrativa que está celosa de tu amiga.
Sí. Y así como que, ¿cómo puede ser posible eso? Y también considerando la época, Sí. ¿no? No sé ahorita si se juegue tantísimo que genere, o como que algo que pegue tan duro, pero sí tiene sus efectos. El de decir, oye, estoy celoso de mi amiga. Sí. Utilizó el sueño para poder Para hablarlo. poder decirlo. Ujú. Ajá. O sea, el sueño encontró la forma de decirle, mira lo que está pasando. Ujú. O sea, está celosa. En esta interpretación. Sí, sí, sí. Que, Hay que hablarlo. sí, y que esto de la interpretación de los sueños es de lo que creo que el psicoanálisis tiene de aportación al ser humano tan jugoso y tan maravilloso. Creo que es de las mejores cosas que tiene el psicoanálisis, en mi opinión, para el ser humano. Una interpretación de los sueños que no sea una interpretación a partir de otras cosas, sino de ti. De ti. Al escuchar, tiene que ver contigo. Ujú. No la interpretación de que Freud dice, es que el salmón, sí, de la amiga. No, a ver, sigue hablando. Tú tienes ahí algo, síguelo hablando, ¿no? Y que, como dices, no es tan sencillo hacerlo, pero cuando llegas a una sesión y estás hablando de tus sueños, es una delicia. Es una chulada y a veces aterradora. Casi siempre más aterradora que bonita. Pero también descansa el alma. O sea, Por supuesto. también el poder aceptar, pues, sí, mi amiga me da celos. O sea, ¿qué hago? ¿No? Es más sencillo decir, ¿qué hago con estos celos? A decir, pues, no doy una cena. ¿Qué tiene que ver? Pareciera que nada. Ujú. Pero para ella sí tiene mucho que ver. Muchísimo. Muchísimo que ver. Porque eso evitaba que pudieran hacer cosas. Ujú. O sea, en el caso de, en la relación, ¿no? Con la amiga y con el esposo, igual había algo medio raro, ¿no? Que impedía ciertas cosas. Y ya como que destapando la cloaca, pues igual es de que, bueno, ya está bien, órale, ya no hay pedo. Ya Ajá. igual y se abre más con la amiga, o no sé. X, Sí. X. O también decirle al marido, no vas. O sea, Hacia huevo. también, ¿cuál es el problema, no? Ujú. O sea, también existe esa posibilidad, pero creo que el retar a Freud y que Freud se dé la oportunidad de hacerlo y todavía lo corrobora, o sea, ella llega diciendo, pues no se cumple, y Freud le dice, no, y sí se cumple, y se lo demuestra, ¿no? Entonces, esa es una interpretación de 3 registros que hay. 2 hace otra Freud y hace otra Lacan. Pero, como dijo Jerry, si quieren que platiquemos de las otras 2, pónganoslo en el comentario. Un mensajito, un like, oye, sí, ¿qué pasó con la bella carnicera? ¿Por qué está celosa de la amiga? ¿Por qué se llama Bella Carnicera? Sí, también. ¿No? Digo, ese nombre se lo pone Lacan. O si fueron a algún lugar o leyeron así algo de sus sueños y por simbología les dieron Ándale. una interpretación, ahí póngalo también para, pues, de chismecito, ¿no? Ándale, chismecito, ¿cuál es la interpretación más extraña que has tenido? Y a ver, porque hay libros Sí. de eso y de repente sí llegan al consultorio a decirte, es que en el libro fulanito de tal y yo soñé con 7 serpientes y... Que bueno, el libro es más cercano, pero hay veces es de que, no, es que mi tía dice que lo del diente, ¿no? Que si sueñas que se te cae el diente es tal cosa, ¿no? Sí. Es gracioso y hay veces que también eso puede hacer que la persona se angustie. Tener ese tipo de sueños y pensar que si se te cae el diente es por algo en particular de que alguien se va a morir. Ajá, una premonición. Ajá. Ujú. O sea, es preocupante. Sí. Igual y pues no sucede. Hay casos que según sí, pero pues preocupa, pues mejor vayan a análisis, vayan a análisis. ¿Para qué jugarle a la ouija? Ajá.
Sí, mejor. Vayan a Análisis, platíquenos si quieren que contemos las otras 2 versiones de la Bella Carnicera, que su like, que su suscripción, diría Jerry. Y Like y subscribe. ándale. Y sí, cuéntenos cuál ha sido la interpretación más descabellada que han Sí. escuchado, porque seguramente hay chorrocientas mil cosas. O gente que haya acudido a que la hipnotizaran, ¿no? Y que les den como una retro de que dijiste esto o hiciste esto bajo el efecto de la hipnosis. Ay, a mí, se los platico en otro capítulo, pero sí me tocó ver una persona su madre. hipnotizada. Bueno, hasta el final nos los dice. Rodrigo, te pasaste. Va. Sí, en la escuela. Pero si quieren parte 2, les platico qué fue lo que pasó en una sesión de hipnosis. Like y subscribe, por favor. Muchísimas gracias por escuchar un capítulo más de La Inmersión. Una vez más, Rodrigo trayendo factos, trayendo temas chidos, ¿no? Que llaman bastante la atención y pues que seguramente aquí los que lo están escuchando igual y se animan a ir a Análisis. Vayan a Análisis. Una serie de abdominales y de análisis. Nada, muchísimas gracias. Nos vemos el próximo martes y esperamos sus comentarios. Jerry. Chao.